Les traigo un trabajo que más bien es una reflexión acerca de cosas que podemos hacer en función de mejorar las restricciones que tenemos hoy en día entre los desarrolladores del software, los especialistas del negocio, los operadores de las tecnologías de información, que he denominado así la representación de los procesos de negocio con integración de vistas de negocio, sistemas e infraestructura. Yo trabajo en DESOFT, no trabajo en DESOFT en La Habana precisamente, estoy trabajando en Santa Clara, el mismo lugar donde trabaja Enrique Carbonell. ¿Qué cosa es DevOps? Bueno, recordando, es un nuevo término que enfatiza la mejora en la comunicación, en la colaboración e integración entre el personal, que son los desarrolladores de software y los operadores de las tecnologías de información, en este caso, énfasis en a los administradores de servidores y de red y los implantadores o desplegadores, como también le denominamos. Las intenciones, he tomado esta figura exactamente de un libro, es tratar de romper la barrera entre el desarrollo que se hace de un determinado código y el operador que tiene que darle el soporte a que ese código funcione precisamente para el negocio. Hemos estado hablando todo el tiempo aquí sobre este tema. También de un libro de David Chapman del año 2014, he obtenido aquí esta figura donde se ven claramente 3 niveles. Está el nivel del negocio, donde la ingeniería de software ha proporcionado todo un conjunto de mecanismos para representar este nivel. En este caso, los casos de negocio, los requisitos, los casos de uso, características, planes, ida hacia el mercado, y donde se ha tratado de mejorar la agilidad en la cual todas estas cuestiones se tienen en cuenta por los desarrolladores de las aplicaciones, manejando en este caso algunas técnicas que se han denominado y se han conocido por todos como el desarrollo de software ágil, en este caso basado sobre todo en el desarrollo iterativo, en los sprints, las historias de usuario, feedback, en la velocidad, etcétera. Sin embargo, DevOps está trabajando en esta otra esfera para romper las barreras entre los desarrolladores y los operadores de IT con una serie de tendencias que se han también manejado y que han evolucionado y que están todavía también en continua evolución, que son la automatización, la integración continua y el desarrollo continuo por medio de un conjunto de también tareas que ya van siendo comunes hacia nosotros. En mi trabajo voy a tratar de representar un aspecto que tiene que ver con los requisitos de este nivel del negocio, porque casi siempre estos desarrollos ágiles están basados en una lista de requisitos, olvidando algunos principios que tenemos que retomar de los clásicos. Esta figura, que yo la he tomado del libro de Ingeniería de Software de Pressman, un libro extremadamente clásico y conocido por todos nosotros, plantea que las características del cliente, las condiciones del negocio, el entorno de desarrollo, las personas, la tecnología, son aspectos todos que tienen que ver con la calidad del producto, con su funcionamiento, con la entrega de valor que hace para el negocio ese producto informático. En el centro de todo esto está un proceso que nosotros debemos representar, debemos apropiarnos de sus características y debemos de tomar todas las cualidades que tenemos en esta figura en ese proceso. Los cambios en las organizaciones, ¿por qué se producen? ¿Por qué las tecnologías de información hoy tienen tantos requerimientos de adaptarse continuamente a los requisitos de los negocios? Es porque las organizaciones cambian. Entonces hay que ver por qué cambian las organizaciones. Las organizaciones cambian para mejorar. Toda organización necesita acomodarse a los requerimientos de el continuo desarrollo de todas las organizaciones de la competencia, de las organizaciones que hoy en día tienen que velozmente ofrecer nuevos productos y servicios para poderse mantener. Y las tecnologías de la información entonces tienen que darle soporte a esos cambios. Esos cambios pueden significar o bien un crecimiento del negocio en más clientes y en más productos o servicios, lo cual puede demandar más prestaciones en la infraestructura de TI, porque entonces ya no cabe la cantidad de registros que usted tiene en el disco duro, porque ya tiene más clientes, ya tiene más cuestiones que guardar. Pero también existen crecimientos que están relacionados con
ofrecer nuevos productos o nuevos servicios, lo cual demanda nuevas funcionalidades en las aplicaciones o incluso nuevas aplicaciones, o sea, nuevos sistemas. Por lo tanto, quiero enfatizar la necesidad que tenemos hoy en día de tener una colaboración más profunda y acoplada de los expertos de tecnologías de la información y del negocio desde el enfoque de la organización y de sus objetivos. Porque para eso existimos, los tecnólogos de la informática, existimos para poderle ofrecer el valor a los negocios. Una técnica que se ha utilizado con bastante extensión en los últimos años es el modelado de los procesos de negocio. Constituye un mecanismo ampliamente difundido para el análisis de las mejoras y la definición de todos los cambios en las organizaciones. Sin embargo, la mayoría de las herramientas que hoy existen para modelado de procesos de negocio, desde el punto de vista de las que son consumidas por los desarrolladores de software, buscan sobre todo una automatización en la generación de código. Y casi todas ellas están basadas en la notación BPMN ampliamente difundida, pero hemos encontrado que no es una notación que exactamente puede resolver algunos problemas de representación y de planificación de recursos, como la que sí le vamos a proponer a continuación. Los desarrolladores y los operadores frente al modelado de procesos deben de tener algo que les permita discutir en equipo, poder enfrentarse a un plan, poder tener un modelo en el cual usted pueda planificar recursos, actividades y con ello poder resolver los problemas tales como si usted necesita para sus sistemas una serie de recursos, los cuales no los tiene, porque por ejemplo nosotros somos una empresa que hacemos aplicaciones para clientes. Si el cliente no tiene o el dinero o la infraestructura disponible para desplegar esos sistemas, no hacemos nada con desarrollar esos sistemas. Tenemos que acomodarnos al presupuesto, a las características que tiene el cliente en la infraestructura propia, porque es conocido que tanto en Cuba como en muchos países de América Latina, sobre todo, se siguen desplegando manualmente aplicaciones. El concepto de servicios en la nube no está todavía ampliamente difundido. Sin embargo, los principios que voy a mostrar aquí de la planificación igualmente pueden ser también seguidos cuando las aplicaciones incluso se puedan entregar continuamente desde la nube, ¿no? Hace falta entonces planificar ese proceso donde el negocio está representado en ese plan y donde los sistemas, los recursos, tanto personales como de infraestructura, deben quedar representados para poder tener algún mecanismo que nos permita trabajar sobre eso y mejorar ese plan. Les muestro aquí una herramienta que realmente para construirla, que se ha construido desde cero, nos hemos inspirado en una herramienta propietaria que es de Computer Associates, que es Erwin Process Modeler. Le hemos mejorado algunas cosas. En esta herramienta usted puede utilizar representaciones de tareas de negocio en una notación muy sencilla basada en cuadros y flechas, a la cual le hemos acomodado un inspector de propiedades. Usted está parado aquí en esta actividad y usted puede nombrar nombres de la actividad, descripciones, objetivos, riesgos, incluso roles de personas, recursos financieros, materiales, etcétera. De tal manera que usted puede comenzar con una representación de alto nivel de su negocio, organizar en procesos la empresa y posteriormente ir bajando de nivel a medida que usted va representando niveles de detalle en cada una de esas tareas que permiten mejorar el detalle de la representación. Hemos acudido a una notación vieja, al fin, ¿no?, de los años 70, que es la notación ID0, donde en esta representación el símbolo del cuadro es una actividad, tenemos entradas y salidas, que no son más que datos, o sería el flujo de información del proceso. En los mecanismos estamos asociando recursos de tipo persona, recursos de tipo sistema, recursos de tipo equipamiento, detalles de lo que se requiera de procesadores, de memoria, etcétera. Y en los controles estamos representando documentos, registros, con el objetivo de que, como una colección de esa cadena de valor del negocio, tengamos integrada también en la misma vista las tareas,
las personas y los sistemas de computación. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar un resumen de funcionalidades de la herramienta. Los ejemplos vamos a verlos a continuación. La herramienta ha tomado también como espíritu el manejo de recursos que hace usualmente Microsoft Project, en el sentido de que tenemos una base de recursos materiales y humanos, tenemos dentro de la herramienta un diccionario de datos, se identifican recursos en los mecanismos, como les decía, personas, sistemas, requisitos de hardware, propiedades que se deben de cumplir para ejecutar las tareas del negocio, variables de control que no son más que indicadores con rangos de valores aceptables en cualquier actividad del proceso. Por ejemplo, para esta actividad del negocio se requiere que el servidor tenga 4 núcleos y de tal manera que esa planificación de alto nivel de todos los sistemas que se requieren en el negocio permiten incluso reducir y compartir equipamiento. Por no hacer estas tareas de planificación y de representación del proceso del negocio, muchas veces se planifican más servidores de la cuenta, porque cada quien ve su aplicación desde el punto de vista de las necesidades de su aplicación y después en un proyecto quedan 16 servidores, cuando realmente quizás con 3 o 4 servidores bastaba. Hay un inspector de propiedades en cada una de las tareas para indicar la frecuencia, la duración y un costo unitario, de tal manera que la herramienta es capaz de producir reportes de costo para que usted pueda sacar un presupuesto de tecnologías de información y un presupuesto también de pago a personas para todo ese negocio. Esos reportes van a apoyar los procesos para que entonces se pueda comparar lo que se desea como meta para ese negocio y lo que usted tiene realmente, para no desarrollar lo que no pueda ser desarrollado, sino adaptarnos a los requisitos de infraestructura o un presupuesto limitado que usted va a tener en ese caso. Por ejemplo, aquí tenemos una tarea, está siendo señalizada. Aquí tenemos, esta tarea se llama definir un registro de cliente. Aquí estamos asociando varios recursos, estamos asociando un rol de persona, que es un especialista comercial, estamos especificando aquí como recurso un sistema, por ejemplo, Odoo ERP, estamos representando también otros recursos necesarios como características de la memoria que tiene que tener el servidor en el que esté alojado el sistema Odoo ERP, características del disco duro y costos unitarios para cada uno de los recursos, de tal manera que un conteo de cálculo de costos por recurso o manual usted lo pueda hacer. También con frecuencia de realización de la tarea en el negocio, duración en tiempo de esa tarea dentro del negocio y además, bueno, la herramienta tiene como característica que se adapta perfectamente a los requisitos de alto nivel de planificación de procesos, porque, por ejemplo, puede exportar una ficha de proceso completa en el sentido clásico, en el sentido tradicional, que los expertos de Business Process hacen en la realidad. Pero usted puede tener riesgos asociados también a la tecnología que puede especificar dentro de todos estos procesos. Por ejemplo, aquí tenemos una vista en la herramienta de la base de recursos. En esta base de recursos tenemos un sistema Odoo ERP de tipo material, se puede marcar como recurso de TI. En la ficha de proceso se explicarían todos los recursos de TI que son necesarios para hacer funcionar ese negocio. Un especialista comercial, que es un rol de persona, donde hay una tasa de consumo por hora, cuánto gana por hora esa persona. Y tenemos, por ejemplo, requisitos de RAM, requisitos de disco duro. Usted puede etiquetar esos recursos con nombres, le puede dar un precio diferente en función de las características y sencillamente va marcando cómo usted utiliza esos recursos y los puede compartir, ese mismo recurso lo puede compartir en diferentes tareas del negocio hasta armar un proyecto completo. Este es un ejemplo de un reporte de riesgos por actividad, donde tenemos lo mismo riesgos que son desde el tipo de negocio, vamos a decir, no satisfacer al cliente, no contar con el personal calificado, no contar con locales adecuados, que el cliente no cuente con la disponibilidad financiera, con una serie de acciones de control, pero también tiene riesgos desde el punto de vista de tecnología, que usted puede copiar ahí todo lo que usted quiera y por lo tanto todo el conjunto de riesgos por actividad será el conjunto de riesgos tanto tecnológicos como humanos
como externos que usted debe manejar en su negocio. Aquí tenemos un ejemplo de una pequeña tabla de costos por recurso. Es que me senté frente a la herramienta y lo que hice fue hacer un ejemplo de cómo usted dentro de una actividad, de acuerdo con el sistema, puede hallar los costos totales de la actividad, donde intervendrían en esos costos los costos de las personas y también los costos de los recursos de IT, con los costos unitarios en cada uno de los casos. Como recomendaciones para el trabajo futuro que tenemos pensado en esta investigación, desarrollar un dashboard que ilustre los comportamientos del estado actual de las actividades de los sistemas que se obtengan desde la monitorización. Capiro es una herramienta de stop. En esa herramienta usted planifica su negocio, planifica los recursos de tecnología de información, así como todos los riesgos, las características y los costos. Pero desde la monitorización usted tiene una serie de datos que son importantes. Si usted hace ese dashboard, usted podría entonces saber cuando un determinado sistema se cae, qué partes del negocio están siendo afectadas. Y eso es muy importante para tomar decisiones en cuanto a prioridades, qué problemas de la tecnología tenemos que atender primero, porque qué partes del negocio están siendo afectadas. Hoy usualmente no lo sabemos hasta que ese usuario empieza a dar gritos y dice, no puedo hacer tal cosa, ¿no? Sin embargo, este tipo de herramientas de planificación y de trabajo en equipo pudieran arreglar un poco eso. Y comenzar a trabajar en la distribución de notificaciones tanto a los operadores de IT como a los usuarios del negocio, que esas notificaciones entonces las haría el propio dashboard. Esa es, en resumen, nuestra presentación. Entonces, retomando la figura que nos dio pie a la misma, nosotros entonces no solamente hemos usado la idea de los requisitos que tradicionalmente se manejan en la parte de desarrolladores hacia negocios, pero también con este tipo de herramientas podemos mejorar la fricción entre los desarrolladores y los operadores de las tecnologías de información, porque la herramienta permite barrer los tres niveles. Usted tiene su negocio organizado, usted tiene un código organizado y usted tiene una tecnología de la información al menos planificada, de tal manera que se haga un uso óptimo de los recursos, porque los costos también son importantes para hacer que entonces ese negocio funcione correctamente y eficientemente, y además cambios en los procesos del negocio, entonces se puedan fácilmente representar, identificar qué sistemas van a apoyar las nuevas tareas o las nuevas funcionalidades que el negocio necesita y volver a replanificar todo ese proceso y su costo tantas veces como sea necesario. Por lo tanto, bueno, hemos ya practicado la herramienta en algunos contextos y nos está dando buenos resultados en ese sentido. Permite trabajar en equipo, todas las personas juntas colaborando para que el negocio funcione bien, que ese es el objetivo principal de los sistemas de información. Bueno, pues muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Sí hay algunas preguntas? Sí. Solo tenemos duda de si se puede acceder a esa herramienta, en qué mercado, cómo se puede acceder. Sí, es una herramienta que de software está vendiendo. Sí. Como me dijeron que no fuera comercial aquí en este evento, no le he dado ese corte, pero podemos perfectamente en otro espacio hablar concretamente. Ya la hemos integrado en la propia empresa. Nosotros tenemos todo el mapa de procesos de la empresa de software dibujado sobre Capirux. Todavía no hemos llegado a los detalles de la infraestructura, porque es harto complicado, como tú puedes ver, lleva una planificación de recursos que es iterativa, incremental, ¿no? Pero la parte de lo que es desarrollo de software hacia negocio está ya totalmente cubierta. Donde no hemos cubierto es, voy a tratar de hacerlo aquí en el medio, donde no hemos cubierto, hemos ya cubierto esta parte. Esta otra es la que todavía tenemos sin representar, pero la herramienta lo permite perfectamente.
Sí, gracias.